día, compañeros, somos el equipo 3 y continuando con la exposición de ejemplos, ahora vamos a exponerles el ejemplo de capas drenantes. Por lo cual, ya tenemos el archivo de AutoCAD proporcionado por el ingeniero. A la derecha contamos con un documento en Excel para el posterior cálculo y cuantificación de la capa drenante. Entonces, para determinar si nuestra capa drenante se va a colocar o no dentro de nuestra carretera, es necesario contar con el nivel de aguas freáticas, el cual, en algunos cadenamientos lo podemos encontrar a 2.3 metros por debajo del terreno natural, y en algunos otros cadenamientos lo encontramos a 1.1 metros sobre terreno natural. Ahora, ya una vez contando con el nivel de aguas freáticas, podemos determinar si es necesario o no nuestra capa drenante. Esto lo determina si el nivel de aguas freáticas se encuentra por arriba de nuestra capa suprasante, que es esta línea roja, y la línea azul es nuestro nivel de aguas freáticas. En este cadenamiento, que es el 4 más 720, podemos determinar que sí se necesita una capa drenante, por lo cual en el cadenamiento inicial, que es 4 más 720, decimos que sí la necesita. Como localización, pues utilizamos el mismo, que sería 4 720. Ahora, para determinar su finalización, regresamos al archivo y nuevamente hay que ir revisando perfil tras perfil si lo necesita o no. Esto igual se mantiene arriba, entonces también, siendo el 4740, en este también lo necesita, 4 más 760, en este también lo necesita, 4 más 780, también lo necesita por estar por encima, en el 4 más 800, y aquí podemos observar que ya no lo necesita, ya que el nivel de aguas freáticas se encuentra por debajo de nuestra capa suprasante. Ahora, para determinar en cuál es el cadenamiento de término, no podemos asegurar que sea en el 4 más 800, ya que aquí hay una distancia de perfiles. El perfil topográfico es a cada 20 metros, por lo que con fines de este ejemplo vamos a utilizar el cadenamiento 4 más 810, ya que es un número intermedio entre 4,800 y el cadenamiento 4 más 820. Así que colocamos la localización hasta este punto, que sería el intermedio de 4,810. Completamos los datos en el 4,740, 4,760 y 4,780. Entonces, por eso es que optamos de colocar nuestro cadenamiento final no en el 4 más 820, sino en el 4 más 810. Ahora, continuamos. Aquí tampoco lo necesita en el 4 más 840. Aquí tampoco lo necesita por estar debajo de nuestra capa suprasante. Tampoco lo necesita. Pasamos a la siguiente sección. Siguiente perfil sería 4 más 900. Tampoco lo necesita por estar por debajo. Tampoco lo necesita. Aquí tampoco lo necesita. Tampoco lo necesita. Es importante señalar que hay una distancia de 1 metro, como lo podemos observar. Entonces, pues básicamente es más, a simple vista podemos determinar que es más de 1,5 metros. Entonces, por lo cual no es necesario. Aquí tampoco es necesario. Tampoco es necesario en el 5 más 3 ceros. En el 5 más 0,20 tampoco es necesario la capa drenante. En esta tampoco es necesaria.
como podemos observar, tampoco es necesaria. Aquí tampoco, se está acercando, pero todavía no. Aquí pues tampoco lo podemos tomar, ya que, como les digo, es más de 1 metro. Bueno, entre estos cuadros que podemos observar, esta cuadrícula es una separación de 1 metro. Entonces, por lo cual no lo tomamos en cuenta en el cadenamiento 5 más 100. En el cadenamiento 5 más 120 ya lo podemos tomar en cuenta. Bueno, podría ser a nuestro criterio, ya que básicamente esta es nuestra capa subrasante. Entonces, más o menos, o pudiéramos decir que libra el paso de las aguas freáticas, o el nivel de las aguas freáticas, pero lo vamos a tomar en cuenta en el 5 más 120, el cual lo podemos localizar en esta celda. Entonces nuestro inicio sería 5 más 120 y seguimos analizando. 5 más 140 también lo tomamos en cuenta. Bueno, es importante, si aquí el 5 más 120 nos lo marca, pero en el 5 más 100 no lo marca, entonces podríamos determinar un cadenamiento intermedio, como lo hicimos en la parte final de la primera sección de capa drenante. Entonces, para lo cual vamos a considerar 5 más 110, porque existe esa incertidumbre de en dónde fue exactamente en donde se inicia más o está más arriba el nivel de aguas freáticas. Por lo cual continuamos. 5 más 140 también lo necesita. 5 más 160 también lo necesita. Y aquí podríamos decir que ya no lo necesita, en el 5 más 180. Entonces un cadenamiento intermedio entre 180, 5 más 180 y 5 más 160 sería 5 más 170. Y aquí completamos con 5, 140. Entonces, bueno, continuando, podemos determinar que en el 5 más 200 no lo necesita, en el 5 más 220 tampoco lo necesita, 5 más 240 tampoco lo necesita, 5 más 260 tampoco lo necesita, 280 tampoco lo necesita, y en el 5 más 300 tampoco lo necesita. Ok, en el 5 más 320 también se mantiene por debajo de la capa subrasante el nivel de aguas freáticas, por lo cual no lo necesita. En el 5 más 340 tampoco lo necesita. 5 más 360 tampoco lo necesita. 5 más 380 tampoco lo necesita, todavía hay suficiente espacio. 5 más 400 tampoco lo necesita. 5 más 420 tampoco lo necesita. Ahora nos vamos para el cadenamiento 5 más 440. Tampoco lo necesita, nuestro criterio nos dice que todavía no lo necesita. En el 5 más 460, como podemos observar, tampoco. Hay más de 1 metro de separación, por lo cual no. En el 5 más 480, tampoco lo necesita. En el 5 más 500, podemos observar que tampoco lo necesita. Y aquí determinamos que sí lo necesita. Entonces un cadenamiento intermedio entre 5 más 520 y 5 más 500 sería el 5 más 510. Entonces localizamos el 5 más 500 y aquí sería 5 510. Ahora vamos a determinar el término. Aquí sí lo necesita por estar por encima de la capa subrasante. 5 más 560 también lo necesita. 5 más 580 también lo necesita. También lo necesita en el 5 más 600. Aquí pudiéramos decir que no, pero lo vamos a tomar en cuenta todavía en el 5 más 620. Y aquí ya no lo necesita.
Entonces sería un intermedio entre 5 más 640 y 5 más 620. Sería 5 más 630. Lo determinamos aquí. 5, 630. Entonces rellenamos con las siguientes medidas. 5, 520. 5, 540. 5, 560. 5, 580. 5, 600. Y el siguiente sería 5, 630. Ahora, continuando con esto, determinamos que en el 5 más 640 no lo necesita. El siguiente 5 más 660 tampoco lo necesita. Aquí sí lo llegará a necesitar. 5 más 680. Entonces nos situamos en el 5 más 680. Y el valor de intermedio sería 5 más 670. Pies metros antes. Continuamos. Aquí también lo necesita en el 5 más 700. 5 más 720 también lo necesita. En el 5 más 740 también lo necesita. Y continuamos casi finalizar. 5 más 760 también lo necesita. 5 más 780 también, como podemos observar. 5 más 800 todavía lo necesita. 5 más 820 también lo necesita por estar todavía por encima de la capa suprasante. Y en el 5 más 840 también lo necesita. Aquí no necesitamos un número intermedio o un cadenamiento intermedio, ya que por este ejemplo o para este ejemplo, en este cadenamiento se termina nuestra carretera, por lo cual llegaría hasta el 5 más 840. Para estas, bueno, nos regresamos. 5, 820, 5, 800, 5 más 780, 5 más 760, 5 más 740, 5 más 720 y por último 5 más 700. Y ya podemos determinar estos cadenamientos. Ahora, lo siguiente va a ser determinar la longitud de las capas drenantes que se van a utilizar a lo largo de donde se requiera, de acuerdo a los niveles de aguas freáticas que encontramos. Entonces, bueno, hacemos este cálculo. Determinamos que aquí es de esta distancia a esta distancia son 20 metros. Bueno, realmente en esta no vamos a tomarlo en cuenta, ya que partiendo de esta no necesitamos, ya que nos encontramos en el inicio, lo cual aún no hemos avanzado nada, por lo cual aquí sería 20, el siguiente sería 20, el siguiente sería 20 y esta se encuentran una distancia de 30 metros. Ahora, con esta nos encontramos en el 5 más 110, tampoco hemos avanzado nada. El 5 más 140 son 30 metros y el 5 más 170 son otros 30 metros. Ahora continuamos. No hemos avanzado nada aún aquí. Ahora en el 5 hemos avanzado 10 metros. Al 5 más 540 hemos avanzado 20, al siguiente 20, al siguiente 20, al siguiente 20 y al siguiente hemos avanzado 30 metros. En este no hemos avanzado nada, por lo cual continuamos. Al 700 hemos avanzado 30 metros, al siguiente hemos avanzado 20 metros, 20 metros, 20 metros también, 20 metros, 20 metros
20 metros y al final también hemos avanzado 20 metros, con lo que nos da una longitud total de capa drenante de 440 metros. Ahora, como siguiente punto, vamos a determinar, muy bien, ahora vamos a determinar los espesores para poder cuantificar la cantidad de excavación para la realización de la capa drenante, con lo cual vamos a ayudarnos de estas dos secciones transversales. En la primera encontramos un caso de una carretera de pavimento flexible y en la segunda una carretera, o bueno, una sección transversal de una carretera de pavimentos rígidos. Entonces, bueno, para este caso, a efectos de este ejemplo, vamos a tomar la sección transversal de una carpeta asfáltica de un pavimento flexible, con lo cual nos dice que la carpeta asfáltica puede contener un espesor de 5 a 10 centímetros, con lo cual vamos a tomar nosotros por criterio 10 centímetros. Para la base, de 10 a 30 centímetros, nosotros vamos a utilizar 15 centímetros. Para la subbase, también vamos a usar 15 centímetros. Para la subrasante, vamos a utilizar 25 centímetros. Y bueno, para la capa drenante, la SST, la norma, nos dice que como mínimo necesita un espesor de 30 centímetros, con lo cual colocamos 30 centímetros. Ahora, ya que tenemos o contamos con estos espesores, podemos determinar el volumen de excavación. Con lo cual, bueno, para la carpeta asfáltica, la base, que sería, bueno, para esto necesitamos regresar a nuestro archivo de AutoCAD y determinar, como pueden observar, he colocado las dimensiones de hombro a hombro de la carretera propuesta para este diseño y podemos determinar estas mediciones o estas longitudes, en donde, bueno, en este caso podemos encontrar que es menor a 8 metros, pero en esta ya nos encontramos de 8.32 metros. Las demás siguen siendo menores de 8 metros, por lo cual vamos a determinar un promedio, el cual vamos a utilizar para efectos de esta práctica. Entonces, como base vamos a utilizar 8.5 metros y bueno, la altura sería el espesor, que ya contamos con ellos en esta parte. Ahora, como lo estamos contando o utilizando en metros, vamos a usar el espesor de la carpeta asfáltica dividido entre 100, con lo cual nos da 0.1 metros. Para la siguiente base, bueno, para la base de la carpeta, o bueno, de la estructura de la carretera, vamos a utilizar los mismos datos, mientras que para la altura pues va a cambiar. Entonces la base es de 15 dividido entre 100, la subbase 15 también dividido entre 100, para la subrasante es de 25 dividido entre 100 y para la capa drenante es 30 centímetros dividido entre 100 para obtener la altura en metros. También tomamos en cuenta la capa drenante en el volumen de excavación, ya que pues obviamente para su realización es necesario contar con ese volumen de excavación. Entonces, para el área básica solamente es necesario realizar la multiplicación de la base por la altura y lo mismo sucede con las demás, obteniendo estos resultados. La longitud es la longitud
total a emplear en la capa drenante, que son los 440 metros. Entonces en este apartado colocamos 440 metros y colocamos la misma longitud en esta. Bueno, 440, 440, 440 y 440 metros de longitud. Ahora, para el volumen total simplemente es necesario multiplicar el área por la longitud y nos da este volumen para la carpeta asfáltica. Realizamos los mismos cálculos y nos da un volumen total de 3.553 metros cúbicos. Ahora ya contamos con el volumen de excavación. Ya una vez obtenido el volumen total de excavación, lo siguiente por determinar son los acarreos, por lo cual vamos a utilizar el volumen de capa drenante, que es el que obtuvimos de 3.553 y una longitud total de la carretera de 1.12 kilómetros. Esto lo determinamos con los cadenamientos, ya que se encuentra en el 4.720 el inicio y el final en el 5.000, bueno, en el 5 más 840, una resta muy sencilla de 5.840, que es el final de nuestra carretera, y el inicio 4.720. 4.720. Restamos este menos este y nos da de 1.120 metros. Como nosotros lo necesitamos en kilómetros, es 1.12. Ahora, para determinar los acarreos de material, la capa drenante, como sabemos, está compuesta por materiales granulares, lo cual son básicamente gravas, y para ello es necesario el acarreo desde un banco de materiales que son propuestos o determinados por la geotecnia encargada del proyecto. Ok, según los datos otorgados por el ingeniero, la capa, bueno, para este ejemplo, el material o el banco de material para gravas se encuentra a una distancia de 3 kilómetros, pero esto solo al inicio de nuestra carretera, para lo cual necesitamos determinar un centro de gravedad de nuestra longitud. Simplemente es dividir este kilómetro, o bueno, esta cantidad de kilómetros a la mitad y sumárselo a los 3 kilómetros de distancia a nuestro banco de grava. Entonces, bueno, la cantidad, esta cantidad es la que determinamos aquí, el volumen total, que como ven ya sabemos, ya lo determinamos, o bueno, ya lo colocamos aquí en nuestros datos. Y para lo siguiente es un desperdicio. Vamos a considerar el mismo desperdicio solo para efectos de este proyecto. Vamos a determinar el desperdicio del 8%. Ahora, esta cantidad, para determinar el total, es la cantidad total del volumen de capa drenante a utilizar multiplicado por 1.08. Nos da un total de 3.837.24 metros cúbicos. Ok, para determinar el acarreo es importante determinar que se deberán hacer los cálculos para un primer kilómetro, el cual va involucrado el uso de maquinaria para la carga y descarga de los materiales, en este caso la grava, ya que en el primer kilómetro está involucrado, por ejemplo, el uso de un
como lo mencionó el ingeniero, el uso de un cargador frontal o de un bulldozer o lo que sea que necesitemos para la carga. Y entonces esto será o lo utilizaremos en el kilómetro número 1. Para el kilómetro adicional ya no es necesario, simplemente multiplicamos lo que es nuestro total de metros cúbicos a utilizar por nuestra distancia total de acarreo, restándole 1 kilómetro, ya que este ya fue considerado en el primer kilómetro, ya que el primer kilómetro y los kilómetros adicionales se pagan de diferente manera. Es por ello que es necesario hacer esta separación. Bueno, muy bien, eso sería todo por mi parte. Este fue el ejemplo de cuantificar y generar las capas drenantes. Soy su servidor González Contreras Chandúa Jalil. Muchas gracias por su atención.